Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios del amor, la química y por supuesto, el drama de las telenovelas que tanto nos gustan. Hoy vamos a sumergirnos en una pareja que ha cautivado corazones en todo el mundo, una pareja que ha generado ríos de tinta y debates apasionados, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que su historia, dentro y fuera de la pantalla, parece un culebrón en sí misma. Hoy vamos a explorar esa química innegable que compartieron, ese amor eterno que sugiere el título, al menos en la fantasía de muchos de sus fans. Vamos a intentar descifrar si realmente hubo algo más que una simple relación profesional, si sus corazones revelaron secretos que nunca se hicieron públicos del todo. Prepárense porque vamos a analizar gestos, miradas, entrevistas y todo lo que nos pueda dar pistas sobre este enigma amoroso. No solo eso, profundizaremos en el contexto de sus carreras, las implicaciones de la fama y la presión que ejerce sobre las relaciones. Exploraremos también la psicología detrás de la obsesión de los fans y cómo las expectativas del público pueden influir en la percepción de una relación, incluso cuando ésta es, o no, real. Pero antes de empezar, y como siempre, los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así estar al día con todas las novedades del mundo de las series turcas. Vamos a darle mucho amor al canal para que sigamos creciendo juntos. Y no olviden dejarnos sus comentarios al final, porque queremos saber qué piensan ustedes, ¿eran solo compañeros de trabajo excepcionales, o había algo más que no supimos ver? Bien, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan imágenes de playas paradisíacas, puestas de sol románticas y sobre todo, una conexión innegable. Su química en Erkenci Kuş Pájaro Madrugador fue sencillamente explosiva. Sanem y Can, sus personajes irradiaban amor, pasión y una complicidad que traspasaba la pantalla. Y esa es precisamente la clave de todo este embrollo. ¿Era solo actuación, o había algo más? La pregunta resuena en la mente de millones de fans alrededor del mundo, quienes han analizado cada interacción, cada mirada, cada gesto en busca de la verdad. Recordemos Erkenci Kuş. La serie fue un fenómeno global. No se trataba solo de una telenovela popular, era un evento cultural. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, y Can, un fotógrafo aventurero con un espíritu libre, conquistó a millones de espectadores. La trama era atractiva, sí, pero lo que realmente hizo que Erkenci Kuş despegara fue la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su lenguaje corporal, sus miradas intensas, sus sonrisas cómplices, todo apuntaba a una conexión genuina. Se convirtieron en sinónimos de romance y aventura, y su química era palpable incluso para el espectador más escéptico. La serie no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también consolidó su lugar en el imaginario colectivo como la pareja perfecta. Analicemos las miradas. ¿Alguna vez han visto a alguien mirando a otra persona con tanta intensidad como Can miraba a Demet en ciertas escenas? Eran miradas que parecían penetrar el alma, miradas llenas de cariño, admiración y, para muchos, deseo. No eran simples miradas de actor, eran miradas que contaban una historia que, lamentablemente, nunca se llegó a confirmar. Se hablaba de una conexión telepática, de una comunicación no verbal que solo los amantes podían comprender. Estas miradas no solo eran intensas, sino también cargadas de una vulnerabilidad que conmovía a la audiencia. A menudo se argumenta que los grandes actores pueden simular cualquier emoción, pero la autenticidad que transmitían Can y Demet era difícil de replicar. Y luego están los gestos. Los toques sutiles, las manos que se rozaban accidentalmente, los abrazos que duraban un segundo más de lo necesario. Pequeños detalles que para los fans más observadores, eran pruebas irrefutables de que había algo especial entre ellos. Cada entrevista, cada aparición pública era analizada al milímetro, buscando pistas, buscando confirmación de ese romance que muchos anhelaban. Los foros de Internet se llenaban de capturas de pantalla y GIFs analizados cuadro por cuadro, buscando la evidencia definitiva de su amor. Estos pequeños gestos se convirtieron en la base de teorías elaboradas y fantasías románticas que alimentaron la obsesión de los fans. La comunidad online se transformó en una suerte de detective privado, buscando la verdad detrás de las sonrisas y las poses públicas. Pero la verdad es que a pesar de toda la especulación, Can y Demet siempre mantuvieron una postura ambigua. Nunca negaron rotundamente que hubiera algo, pero tampoco lo confirmaron.
En varias entrevistas se limitaron a decir que eran muy buenos amigos, que se entendían muy bien y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Una respuesta diplomática que dejaba la puerta abierta a la interpretación. Esta ambigüedad estratégica alimentó aún más las especulaciones. Al no negar ni confirmar, mantenían a los fans enganchados y a la prensa intrigada, lo que sin duda beneficiaba la promoción de la serie. Sin embargo, también alimentaba la frustración de aquellos que buscaban una confirmación definitiva. Algunos argumentan que la presión mediática y la constante atención de los fans hicieron que prefirieran mantener su relación en secreto. Otros, en cambio, creen que simplemente eran muy buenos actores y que supieron interpretar a la perfección el papel de enamorados. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. La fama trae consigo una invasión constante de la privacidad, y es comprensible que una pareja, real o potencial, quiera proteger su intimidad. La presión de los fans, la constante vigilancia de la prensa y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y a menudo llevan a las celebridades a tomar decisiones que protejan su bienestar emocional. Es posible que sí haya existido una atracción mutua, una chispa que encendió la llama de la pasión durante el rodaje de Erkénzicus. Pero también es posible que al darse cuenta de la magnitud del fenómeno que estaban generando, decidieran mantener la distancia y proteger su vida privada. Al final, son personas normales, con sentimientos y preocupaciones como todos nosotros. La atracción puede ser un fenómeno complejo y efímero, especialmente en un entorno tan intenso como el set de rodaje. La cercanía física, la intensidad emocional de las escenas y la adrenalina de la actuación pueden crear una ilusión de intimidad que en realidad no existe. Es crucial recordar que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay individuos que merecen respeto y privacidad. Otro factor a considerar es la intensidad del trabajo durante las grabaciones. Pasar largas horas juntos, interpretar escenas románticas y vivir en un ambiente tan cargado de emociones puede difuminar la línea entre la realidad y la ficción. Es fácil confundir los sentimientos del personaje con los sentimientos propios, y es posible que tanto Can como Demet se hayan sentido atraídos el uno por el otro, pero que hayan decidido no llevar esa atracción más allá de la pantalla. El agotamiento físico y mental, la presión de los plazos y la necesidad de mantener una imagen pública pueden ser factores determinantes en la decisión de mantener una relación estrictamente profesional. Y luego llegó el final de Erkénzicus. La serie terminó y con ella, la oportunidad de ver a Can y Demet juntos en la pantalla. Cada uno siguió su propio camino, protagonizando nuevos proyectos y, en algunos casos, encontrando el amor en otros brazos. Can se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor y modelo, mientras que Demet siguió cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas del país. La distancia geográfica y los nuevos compromisos profesionales hicieron que la posibilidad de una relación se desvaneciera aún más. Sin embargo, la esperanza de los fans persistió, alimentada por la nostalgia y el deseo de ver a sus ídolos juntos de nuevo. A pesar de la distancia y de los nuevos compromisos, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo para muchos fans. Todavía hoy hay quienes sueñan con un reencuentro, con una segunda oportunidad para Can y Demet. Y es que, como dice el título de este vídeo, su amor eterno es un deseo, una fantasía que vive en el corazón de miles de personas. El poder de la ficción y la capacidad de los fans para identificarse con los personajes y sus intérpretes es innegable. El deseo de que la historia de amor que vieron en pantalla se haga realidad en la vida real es una manifestación de la necesidad humana de creer en el amor verdadero y duradero. Pero seamos realistas. El tiempo pasa, las personas cambian y las circunstancias también. Es poco probable que Can y Demet vuelvan a estar juntos, al menos sentimentalmente. Sin embargo, su legado como pareja en la pantalla perdurará para siempre. Su química, su talento y su carisma los convirtieron en un ícono del romance turco, y su historia seguirá siendo objeto de debate y especulación durante mucho tiempo. La historia de Can y Demet se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo la ficción puede influir en la percepción de la realidad y cómo la química en pantalla puede generar expectativas y fantasías en el público. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿revelaron sus corazones secretos? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo un misterio. Quizás nunca sepamos la verdad sobre lo que realmente sucedió entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero una cosa es segura, su historia, real o inventada, nos ha hecho soñar, nos ha hecho creer en el poder del amor y nos ha demostrado que a veces, la realidad puede superar a la ficción.
La magia del cine y la televisión reside en su capacidad para transportarnos a mundos imaginarios y hacernos creer en lo imposible. La historia de Can y de Met es un recordatorio de que la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy delgada, y que el poder de la imaginación puede ser ilimitado. Ahora bien, analicemos el impacto de esta relación en sus carreras. ¿Les benefició la especulación constante? ¿O les perjudicó en cierto modo, encasillándolos en la imagen de la pareja perfecta? Sin duda, la atención mediática generada por su química en Erkenci-Kuş catapultó sus carreras a nuevas alturas. Sin embargo, también es cierto que la presión de mantener esa imagen y las constantes preguntas sobre su vida personal pudieron haber sido un factor de estrés y limitación. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo valioso, pero también puede convertirse en una carga pesada. Además, es importante considerar la perspectiva de sus parejas reales. ¿Cómo se sintieron al ver la obsesión de los fans con la idea de que Can y Demet estuvieran juntos? ¿Les afectó la comparación constante con la pareja idealizada de la pantalla? La vida personal de las celebridades está siempre bajo escrutinio, y es fácil olvidar que detrás de la fama y el glamour hay personas reales con sentimientos y relaciones que merecen respeto. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado su química en Erkenci-Kuş, hemos analizado sus miradas y gestos, y hemos intentado descifrar si realmente hubo algo más que una simple amistad. Al final, la verdad sigue siendo un misterio, pero eso no impide que sigamos soñando con su amor eterno. Gracias por acompañarnos en este viaje y por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Los invito a dejar sus comentarios abajo contándonos qué opinan ustedes de la relación entre Can y Demet. ¿Creen que hubo romance? ¿O simplemente eran muy buenos actores? Queremos saber su opinión. ¿Creen que la presión de los fans influyó en su decisión de mantener su relación en secreto, si es que existió? ¿Creen que la industria del entretenimiento fomenta este tipo de especulaciones para generar más atención? Compartan sus ideas y teorías con nosotros. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y, por supuesto, a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor es un misterio y la verdad, a veces, es más fascinante que la ficción. Hasta la próxima.